fui presidente de la Comisión de Energía y Combustible en aquel entonces, y ahí me tocó actuar cuando en aquel entonces el presidente, que era Menem, decidió privatizar todas las empresas del Estado. Así es. En aquel entonces toda la sociedad, nada más que tenemos poca memoria, exigía de que se privatizara aerolíneas, que se privatizaran los ferrocarriles, que se privatizara YPF. YPF es una empresa que nunca dio pérdida, pero lo que pasa es que en aquel entonces aerolínea no le pagaba el combustible, los ferrocarriles no le pagaban el combustible, vialidad no le pagaban los combustibles. Claro. Entonces la dictadura militar utilizaba a YPF como tarjeta de crédito. Nosotros discutimos mucho y logramos en aquel entonces, dentro de lo malo que era privatizar, nosotros teníamos una posición, es decir, que se privatizara el 49%, pero que el Estado se quedara con el 51%. Claro. Una empresa energética no puede estar totalmente privatizada. El Estado tiene que tener un manejo de eso. Totalmente. Bueno, peleamos bastante, pero ¿qué nos decían? Si nosotros hacemos eso en el mundo no nos creen, porque en aquel entonces el gobierno peronista decía: los peronistas tenemos fama de ser estatistas, entonces no nos van a creer. ¿Vos sabés lo que nos costaba? Más de lo que nos está costando ahora aerolíneas de déficit por día. Sí, una locura. Lo que pasaba con los ferrocarriles era una cosa, bueno. Lo que pasa es que después del tiempo, todo lo que en aquel entonces se oponían, ahora están como criticando esa situación, cuando en aquel entonces ellos opinaban de esa manera. De esta manera que nuestra posición logramos, y yo a través de ser presidente de la Comisión de Energía y Combustible, en el caso específico de YPF, como así en otra empresa del Estado, logramos, primero, vos tenías un gremio constituido con una estructura que teníamos 35.000 trabajadores. Entonces, de repente que te privatices y te quedan 8.000, te imaginas que toda esta estructura es vicioso, es una pérdida total y absoluta. Logramos que se dividiera el 10% de las acciones que se dejara para los trabajadores. Logramos la indemnización y los retiros voluntarios para los trabajadores. Logramos que muchos, faltándole 1 año o 2 años para jubilarse, que anticiparan el sueldo si jubilaran. Lo que pasó, que en el medio de eso se alargó la edad para jubilarse. Entonces, al que le faltaban 2 años, después se le convirtieron en 3 o 4. Claro. Entonces quedaron mal. Logramos de que las provincias tuvieran un porcentaje de las acciones y que el Estado se quedara con la acción de oro hasta que la vendieron también. Y le obligaron a los trabajadores que ese 10% que tenía cada uno de los trabajadores de acciones, o sea, el 10%, cada trabajador tenía un porcentaje de acciones, y hicieron una campaña con los bancos que iban y le decían a los trabajadores: yo te pago 30 o 40 mil dólares por tus acciones. ¿Qué íbamos a hacer nosotros? Los trabajadores se dan los 30 o 40 mil dólares. Se compraron camionetas, se ponían kioscos, un montón de cosas, pero no estaban preparados para poder invertir y salvarse de eso. Y yo terminé mi mandato en el 91. Yo no fui el vocero, ni tampoco el que dijo como vocero en el Parlamento de la privatización del YPF. Fue Oscar Parrilli, actual secretario general de la Presidencia, el que lo hizo. Yo 3 veces me opuse con Extensoro en el bloque de la forma como quería privatizar. Claro. Hasta me costó un juicio que me hizo Extensoro a mí por ese tema. De todas maneras, después nos pusimos de acuerdo con Extensoro. Extensoro, dentro de todo, llevó una política de saneamiento entre la empresa, que hizo, tecnificó, trajo muy buena tecnología, y al margen de eso le dijo: aerolínea, ¿querés combustible? Pagalo.
Le dijo a Meliá que hay combustible, pagarlo, Claro. y a todos le dijo lo mismo. Entonces YPF dejó de tener déficit. Ujú. ¿Mm? Todo el mundo que sacaba algo tenía que pagarlo. Esa fue la gestión buena de la parte de Tensor. Y la política era un hombre conocido internacionalmente, como es Galuccio en la actualidad. Ujú.